Bueno, vamos a comenzar. El sentido de este live es tratar de aclarar una serie de mitos y tergiversaciones que hay en torno a la marihuana. Debo decir que he estudiado el tema a profundidad. Yo soy médico, soy psiquiatra, especialista en adicciones, lo que llamamos hoy en día adiccionólogo, con más de 40 años de trabajo en el campo de las adicciones. Esa es la experiencia que me precede. Esto no quiere decir, por supuesto, que tengo la verdad absoluta en mis manos, pero tengo una experiencia importante y sobre todo me he dedicado a estudiar el tema de la marihuana, que como clínico, porque básicamente soy un clínico, es decir, atiendo pacientes con problemas de adicciones, he visto cómo en los últimos años ha crecido el número de pacientes que deben ser internados, desintoxicados y tratados por el uso de la marihuana. A pesar de que la marihuana en los años 70 en Venezuela hizo, digamos, un escándalo, el consumo era bajísimo, realmente muy poca gente consumía marihuana. Y los problemas clínicos derivados de su uso eran muy pequeños, casi despreciables. En ese momento más bien trabajábamos con dependencia a la cocaína, dependencia al alcohol, dependencia, digamos, a los opiáceos, como la heroína, etc. Pero no por el uso de marihuana, realmente traía muy pocos problemas clínicos. Desde hace, yo diría que por lo menos 10 años para acá, digamos, la cantidad de problemas clínicos que se derivan del uso de la marihuana ha ido creciendo de una manera importante. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que esto se debe en buena medida a que la desinformación, o sea, la falta de información de los usuarios, hacen que, digamos, entren fácilmente en el consumo de esta sustancia, porque no dominan realmente la información, dado que es un producto comercial. Digamos, la gente que vende marihuana, evidentemente que le interesa que la marihuana se consuma, pero no se da la información fiable y científica que hay alrededor de los riesgos de su uso. El uso recreacional, el uso más frecuente, o sea, el recreacional es que de vez en cuando, o el uso intensivo, que es, digamos, de frecuencia casi diaria o varias veces por semana. El abuso, que es, digamos, el uso excesivo de marihuana. Y la dependencia, que es ya la adicción al cannabis, que es como realmente debemos llamar la marihuana, y sus derivados, ha aumentado realmente de manera exponencial en los últimos años, sobre todo en población joven, jóvenes entre 18, 17 y 25, 30 años, con problemas severos derivados, problemas clínicos severos derivados de su uso. Ahora veremos cuáles. Lamentablemente este tema se trata con bastante ligereza y, digamos, se maneja como un todo único. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Y nada más lejos de la realidad, pues se mezclan muchas cosas distintas. ¿Ok? Aquí. Y ahorita vamos a tratar
de deshojarla como lo haríamos con una cebolla, como por capas, ¿verdad? Para que todo el mundo aquí tenga una información adecuada y precisa. Lamentablemente hay mucho fanatismo y mucho radicalismo en favor o en contra del uso de la marihuana y se llega al extremo de los dogmatismos casi religiosos que realmente poco contribuyen a la clarificación del tema. O sea, no se puede estar en un extremo o en el otro extremo. Hay que estar realmente y ver el problema desde una dimensión racional, lógica, con fundamento, o sea, fundamentada. Nosotros vamos a tratar este tema, o yo voy a tratar este tema con la experiencia que me precede y con la objetividad de la información científica que he recopilado y que se ha ido acumulando cada vez más, que nos va aclarando el panorama. Yo hice una presentación en la Sociedad Venezolana de la Psiquiatría que titulé Aclarando el humo de la marihuana. Es decir, hay mucha fogosidad que impide ver la cosa con exactitud. El panorama del uso del cannabis es multidimensional, tiene muchos enfoques y muchos aspectos. Es complejo y sobre todo se hace más complejo ahora con el tema de la legalización, porque hay una ola de legalización del uso de la marihuana que da la impresión que la hace más benévola y nada más lejos de la realidad, porque nosotros como sociedad tenemos el ejemplo clarísimo del uso de la legalización del alcohol y de la legalización del cigarrillo y bueno, hoy en día los problemas médicos derivados del uso del alcohol o del uso del cigarrillo son 10 veces mayores que lo que eran en la época en que eso estaba más controlado. De ninguna manera estoy diciendo que se debe controlar el uso, ¿verdad? Estoy simplemente sugiriendo que la legalización, que es prácticamente un permiso social, no resuelve problemas, ¿ok? La legalización tiene que ser hecha con criterio y necesitamos tener una discusión seria sobre el tema. Y mucha gente está confundida. Un ejemplo son los Estados Unidos, por ejemplo. Cerca de 40 estados de los Estados Unidos a nivel estadal, porque ustedes saben que allá hay un gobierno estadal que tiene autonomía y hay un gobierno federal que es el gobierno que, digamos, rige sobre los demás estados, pero no determina. Las leyes son individuales por cada estado. Casi 40 estados la han legalizado y han promulgado leyes que permiten el uso por adultos y el uso controlado o el uso, entre comillas, medicinal, que ahora vamos a hablar de ello. Ahora, fíjense que está legalizado algún tipo de uso, bien sea medicinal, recreacional, etcétera, de la marihuana a nivel estadal de muchos estados, de 40 estados, y sin embargo, a nivel federal, la marihuana entra en lo que se llama la lista 1. Y les voy a leer una información del 7 de octubre del 2022, o sea, muy reciente. Dice así: la Ley de Sustancias Controladas, llamada CSA, coloca varias sustancias en una de las 5 listas, porque hay 5 listas, ¿verdad? De la 1 a la 5, según su uso médico, su potencial de abuso y su seguridad o los riesgos de producir adicciones. Las 5 listas se ordenan progresivamente con las sustancias de la lista 5, que son las consideradas menos peligrosas, a la lista 1. Bueno, la marihuana está en la lista 1, o sea, que tienen un alto potencial de abuso, que no se acepta actualmente el uso médico
en el tratamiento en los Estados Unidos. Y esta ley, la CSA, prohíbe entonces la fabricación, distribución, dispensación, posesión de sustancias de la lista 1, excepto para estudios de investigación aprobados por el gobierno federal. Fíjense la confusión. En los estados la aprueban y resulta que el gobierno federal la prohíbe y además la tiene metida en la lista 1. O sea, imagínense el zaperoco que esto implica. ¿Ok? Ahora vamos a tratar de, digamos, el tema, como dije, a calzón quitado. Pues. El cannabis es una planta muy compleja. O sea, es un arbusto, ¿verdad? Con una hoja muy bonita, por cierto. Y esa planta y sus derivados tienen más de 500 compuestos incluidos allá adentro. Y hay múltiples especies de cannabis, incluyendo la llamada cannabis sativa, que es realmente la que se consume, la cannabis índica, la cannabis rudelaria, hay varios tipos, ¿ok? La marihuana básicamente se refiere a las hojas, las flores, los tallos y las semillas. Y el cannabis, o sea, la cannabis sativa, que es la que se consume habitualmente, tiene un compuesto que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol o llamado THC. Ese es el compuesto psicoactivo, o sea, ese es el que da nota. Pues. Los otros compuestos, los otros 400 y pico de compuestos, realmente no son los que dan la nulada genéticamente al 20%, y si vamos a aceites, etcétera, sobre todo en el vapeo, podemos llegar al 40% o al 80%. O sea que la persona que está fumando un porro de marihuana, de la marihuana vieja, por así decirla, está introduciendo en su organismo el 4% de THC. En cambio, un joven que está vapeando un aceite puede estar consumiendo el 40 o el 80%. Y entonces la potencia es muchísimo mayor. ¿Ok? O sea que no podemos hablar de la marihuana en sentido genérico, porque hay muchísima variedad y la concentración del THC, digamos, varía muchísimo de uno a otro. Y la forma de presentación del producto, el inicio del efecto, hay cosas que cambian. Igualmente, la dosificación como medicamento, entre comillas, y digo entre comillas porque aunque sí hay, y vamos a ver un par de medicamentos aceptados por la FDA en los Estados Unidos, la mayoría no son aceptados. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de la gente que usa marihuana en cualquiera de sus variedades piensan que es una sustancia natural y por eso la entienden como inocua, o sea que no hace ningún daño. Y a mí me lo dicen casi todos los pacientes, ¿no, doctor? Si eso es natural. En cambio, la cocaína no. Y resulta que la cocaína es también extraída de un arbusto. ¿Ok? Y las formas de vapeo de la marihuana son extraídas de un arbusto. O sea, sí tienen un origen en la naturaleza, pero no quiere decir que sean inocuas. Es lo que yo les digo a ellos. El curare se obtiene de una mata y sin embargo es un veneno. ¿Ok? Entonces la gente confunde algo que es natural como necesariamente bueno. Y en el caso de la marihuana este es uno de los problemas. Nosotros sabemos que la marihuana es la droga más utilizada después del tabaco y el alcohol. O sea, el tabaco y el alcohol son las sustancias más utilizadas. Son las dos lícitas, son las más utilizadas. Entre las sustancias ilícitas, la marihuana se lleva por delante a todas las demás. Su uso está muy extendido, sobre todo en jóvenes. En los Estados Unidos, digamos, 1 de cada 4 adultos jóvenes consume marihuana.
Y eso, digamos, está mejorada genéticamente al 20%, y si vamos a aceites, etcétera, sobre todo en el vapeo, podemos llegar al 40% o al 80%. O sea que la persona que está fumando un porro de marihuana, de la marihuana vieja, por así decirla, está introduciendo en su organismo el 4% de THC. En cambio, un joven que está vapeando un aceite puede estar consumiendo el 40 o el 80%. Y entonces la potencia es muchísimo mayor. ¿Ok? O sea que no podemos hablar de la marihuana en sentido genérico, porque hay muchísima variedad y la concentración del THC, digamos, varía muchísimo de uno a otro. Y la forma de presentación del producto, el inicio del efecto, hay cosas que cambian. Igualmente, la dosificación como medicamento, entre comillas, y digo entre comillas porque aunque sí hay, y vamos a ver, un par de medicamentos aceptados por la FDA en los Estados Unidos, la mayoría no son aceptados. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de la gente que usa marihuana en cualquiera de sus variedades piensan que es una sustancia natural y por eso la entienden como inocua, o sea que no hace ningún daño. Y a mí me lo dicen casi todos los pacientes, ¿no, doctor? Si eso es natural. En cambio, la cocaína no. Y resulta que la cocaína es también extraída de un arbusto. ¿Ok? Y las formas de vapeo de la marihuana son extraídas de un arbusto. O sea, sí tienen un origen en la naturaleza, pero no quiere decir que sean inocuas. Es lo que yo les digo a ellos. El curare se obtiene de una mata y sin embargo es un veneno. ¿Ok? Entonces, la gente confunde algo que es natural como necesariamente bueno. Y en el caso de la marihuana, este es uno de los problemas. Nosotros sabemos que la marihuana es la droga más utilizada después del tabaco y el alcohol. O sea, el tabaco y el alcohol son las sustancias más utilizadas. Son las dos lícitas, son las más utilizadas. Entre las sustancias ilícitas, la marihuana se lleva por delante a todas las demás. Su uso está muy extendido, sobre todo en jóvenes. En los Estados Unidos, digamos, 1 de cada 4 adultos jóvenes consume marihuana. Y eso, digamos, está medio por un estudio que se llama Monitoring the Future, o sea, monitoreando el futuro. Es un estudio que viene haciéndose hace muchos años y que va midiendo el porcentaje de gente que usa sustancias. Lo preocupante es que el número de adolescentes en los Estados Unidos ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, sobre todo adolescencia temprana. Y después vamos a ver cuál es la, digamos, la importancia de esto. Esta sin duda es la droga ilícita más consumida. Ilícita entre comillas porque es lícita en muchos sitios, pero sin embargo en nuestro país, por ejemplo, es ilícita. Casi cerca del 20% de la población mayor de 12 años en los Estados Unidos consume marihuana, ¿no? Y casi 5 millones de estadounidenses presentan un trastorno por uso de marihuana, es decir, un problema clínico ya, consecuencia clara y definida del uso de la marihuana. Esa llamada marihuana medicinal que es fumada, es una manera de legalizar el uso de la marihuana, presenta efectos adversos parecidos al tabaquismo, porque es algo que se fuma. Y como les dije, eso contiene 400 sustancias y lo que uno inhala son 400 sustancias que están haciendo un efecto allí. ¿Ok? Ahora, hoy en día
como les dije, hay muchas presentaciones y muchos dispositivos de vapeo. Y eso es uno de los problemas que tenemos ahora. Y el vapeo, ustedes saben que son esos cartuchitos que mucha gente lleva en la mano para quitarse, entre comillas, la adicción al cigarrillo. Resulta que no están fumándose una caja de cigarrillo, pero están vapeando una cantidad de nicotina enorme, porque algunos, digamos, de esos dispositivos de vapeo contienen altas cantidades de nicotina. Entonces, ¿realmente están dejando la adicción a la nicotina? No. Están dejando de fumar cigarrillos y eso aminora los efectos en los pulmones, etcétera. Sí, pero no la adicción a la nicotina. Eso nos pasa igualito con la marihuana. ¿Ok? El hecho de que sea un dispositivo de la impresión que es seguro no garantiza, pues, que eso que está allá adentro vaya a ser útil para el organismo, ¿no? Nosotros lamentablemente en el país no tenemos estadísticas rigurosas, pero como yo veo tanta gente joven, tantos adolescentes, tantas familias, y tengo tantos colegas que también los ven, compartimos la información y nosotros sabemos que hoy en día, mire, por lo menos la mitad de los jóvenes que están por encima de 18 años ya han utilizado marihuana de alguna manera. Algunos no son consumidores regulares, algunos no son consumidores intensivos, algunos son consumidores ocasionales, pero muchos son consumidores consuetudinarios y llegan a ser adictos. ¿Ok? Como una idea gruesa, se considera que de cada 100 personas que ha probado la marihuana alguna vez en su vida, el 2% termina siendo un adicto a la marihuana. Eso es lo que se sabe. Y por estudios muy recientes se ve que hay una correlación entre el momento en que la persona comienza el uso de la marihuana y el posterior desarrollo de una adicción. Es decir, mientras más temprano se comience el uso de la marihuana, más riesgo hay de desarrollar una adicción. Si el comienzo del uso de la marihuana ocurre después de los 18 años, 18, 20, 22, 24 años, el riesgo de terminar siendo un adicto es del 11%. En cambio, si se comienza a los 13, 14, 15, 16 años, el riesgo aumenta el doble. ¿Ok? O sea, mientras más temprano se comienza, mayor es el riesgo de tener una adicción. Y lo más delicado de esto es que cada vez la edad de inicio va bajando. O sea, se consume más tempranamente. A los 14 años, a los 15 años se inicia el uso de la marihuana porque está muy popularizado entre la gente. Y como es natural, como dicen, es natural, pues entonces lo hacen, sencillamente. Eso es un problema latente que nosotros tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos tantos problemas económicos, políticos, etcétera, que esos problemas ensombrecen o de alguna manera ocultan o hacen poco evidentes problemas de fondo como este, que es el uso de la marihuana. Se sabe por estudios recientes que cuando un adolescente temprano, a los 12, 13, 14 años, comienza a consumir marihuana, el riesgo que tiene de que el desarrollo de su cerebro sufra complicaciones es mayor. Eso se sabe por estudios de seguimiento. Se hacen estudios de seguimiento de gente que comienza tempranamente y se sigue el caso hasta su desarrollo ulterior y se ve que hay consecuencias del uso de la sustancia.
Por supuesto, circunstancias como el COVID, la pandemia que nos encerró a nosotros completo, aumentó el uso. 97% del uso en personas con trastornos de salud mental. O sea, aquellas personas que tenían problemas de ansiedad, problemas de depresión, déficit de atención, etcétera, aumentaron o comenzaron el uso de la marihuana. 38% aumentó la dosis en los usuarios de marihuana que ya venían consumiendo. O sea, aumentaron el uso durante ese tiempo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque estaban aburridos. Y nosotros sabemos que el problema del aburrimiento, de la falta de ocupación, incide en el uso de sustancias. Las consecuencias, digamos, del uso de la marihuana pueden ser muchos. Sin embargo, últimamente se habla del uso medicinal. Y la pregunta es, ¿la marihuana realmente tiene un uso medicinal o no? Y hay un acalorado debate en relación a eso. La realidad es que el THC, fíjense como lo que estoy diciendo, THC, no estoy hablando, por ejemplo, del cannabidiol, que ya dijimos que es una sustancia que está contenida en unas variedades de cannabis, pero que es un producto distinto. El THC realmente ha demostrado muy pocos beneficios médicos y tiene aprobado solamente pocos tratamientos que se usan para cuestiones específicas, por ejemplo, pacientes sometidos a quimioterapia, pacientes en estado terminal, pacientes para el dolor en el cáncer, para estimular el apetito en pacientes con SIDA. O sea, tiene usos específicos, ¿ok? Que en donde ha demostrado cierta utilidad. Eso no, por eso es que decía que uno no puede tener una posición extrema, ¿no? Uno puede decir, bueno, sí, esta sustancia puede tener un uso medicinal. Es el caso de la morfina, ¿verdad? La morfina es una sustancia altamente adictiva y sin embargo tiene un uso medicinal muy claro en el infarto del miocardio y en algunas circunstancias dolorosas. Se usa morfina porque es un potente analgésico. Pero sin embargo, eso no quiere decir que por ser una medicina es buena. No necesariamente. ¿Ok? Entonces, sí tiene usos medicinales para circunstancias específicas, ¿no? Hay algunos otros medicamentos en base a la marihuana que han sido aprobados. Por ejemplo, hay un aerosol bucal que actualmente está disponible en Europa y en Canadá, para tratar la espasticidad, es decir, la rigidez producto de problemas neurológicos, también el dolor neuropático, ¿no? Es decir, que sí es posible que la marihuana sea medicinal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos? Se aprueba el uso de marihuana medicinal y resulta que hay médicos inescrupulosos que se sientan en un, ¿cómo se llama? En una silla, con una fila de 300 o 400 personas que le piden una prescripción de marihuana y ellos lo que hacen es que cobran $10 y le firman un récipe. Y entonces ¿qué es lo que se está legalizando? ¿El uso medicinal de la marihuana? ¿O simplemente se le está dando cabida al abuso de la sustancia, dándole una cobertura medicinal? Porque en los Estados Unidos sucede eso. ¿Entienden? Los estados que tienen aprobado el uso medicinal, pues sencillamente hay médicos que se hacen millonarios. ¿Entiendes? Simplemente prescribiendo el uso de la marihuana. Para gente que consume y que tiene cáncer, no. Para gente que sencillamente quiere consumir marihuana.
y muchos de ellos son adictos o dependientes, ¿verdad? Otra cosa distinta es, por ejemplo, el llamado cáñamo. El cáñamo es un tipo de cannabis y es una planta que ha sido desarrollada por milenios y tiene uso industrial en muchas cosas, porque tiene componentes digamos, que tienen aplicación industrial para muchas cosas, ¿no? La planta de cáñamo generalmente tiene una cantidad de tetrahidrocannabinol muy pequeña, muy pequeña, y sin embargo es un tipo de cannabis. El cáñamo se usa en la fabricación de telas, de papel, productos de belleza, filtros, combustible y el llamado aceite de cannabidiol. Que el aceite de cannabidiol, a diferencia del THC, al aceite de cannabidiol sí se le está comenzando a conseguir algunos beneficios médicos, terapéuticos, etcétera. Pero es distinto. Estamos hablando de una variedad de cannabis, pero uno tiene THC, que es psicoactiva, y concentraciones altas de THC, y otra tiene concentraciones muy bajas de THC y tiene componentes como el cannabidiol que puede ser útil, ¿ok? Entonces cuando la gente dice se legalizó la marihuana, no tiene sentido, ¿verdad? Hay que hacer diferencias, ¿ok? ¿Qué significa eso? El cannabidiol, a pesar de que se está comenzando a descubrir que tiene, digamos, beneficios terapéuticos, no hay todavía una guía muy clara para su dosificación y tampoco se sabe exactamente el porcentaje y el contenido y tiene algunos riesgos. Se ha demostrado que tiene cierta toxicidad hepática, también cuando se adquiere online no se sabe si es solamente cannabidiol o contiene THC, porque acuérdense que de por medio aquí hay un interés comercial. Entonces hay gente inescrupulosa que vende una sustancia que rotula como cannabidiol y resulta que esa sustancia tiene tetrahidrocannabinol. ¿Por qué? Porque no es una sustancia elaborada por un laboratorio serio que realmente nos da qué porcentaje tiene y si aprueba el porcentaje permitido de THC. Porque el cannabidiol que tiene menos de 0,3% de THC puede ser consumido sin riesgo. Pero el cannabidiol que tiene contenidos altos de THC sí implica riesgos. ¿Ok? ¿Cuáles riesgos son esos? Y les voy a hablar rápidamente de 3. Hay una asociación entre la depresión y el uso del THC, del cannabis, ¿ok? O de la marihuana. Se sabe que aquellas personas que tienen propensión a ser depresivos o que han sufrido una depresión, al usar marihuana aumenta el riesgo de que, digamos, se empeore la depresión. Y no hay ningún estudio hasta ahora que demuestre las propiedades terapéuticas de la marihuana en depresión. ¿Ok? Solo en pacientes con cáncer, ya les dije antes, hay evidencias de eso. Pero no solamente con depresión, está el trastorno bipolar. Los pacientes que tienen historia de trastorno bipolar tienen 7 veces más antecedentes de uso de marihuana el año anterior a que se precipite una crisis. ¿Okay? Es decir, que las personas que tienen trastorno bipolar y consumen marihuana tienen mucho mayor riesgo de que se les repita una crisis de trastorno bipolar, bien sea depresiva o maníaca, por eso es que se llama bipolar, porque son dos polos,
digamos, y además está demostrado que aquellas personas que tienen propensión al trastorno bipolar, y ustedes saben que el trastorno bipolar tiene, digamos, una cierta correlación con la genética, tienen mucho más probabilidad de desarrollar un trastorno bipolar temprano que aquellas personas que no consumen y tienen esa predisposición. Y eso es lo que nosotros vemos en la práctica. O sea, cada vez más jóvenes, tempranos, desarrollan una crisis maníaca o una crisis depresiva correlacionado con el uso de marihuana. Y crisis tan severas que tienen que ser hospitalizados. Hoy en día, en nuestra institución, la correlación entre el uso de marihuana y la psicosis o el trastorno bipolar es lo más frecuente que nosotros vemos. Ya antes de nosotros los problemas severos de consumo de cocaína, de piedra, que es una variedad de cocaína, o de heroína en una época, en este momento lo que vemos es el uso de la marihuana correlacionado con un trastorno depresivo, con un trastorno bipolar, con un trastorno de ansiedad o con un trastorno psicótico de cualquier tipo. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que el uso de marihuana también está asociado con el llamado síndrome motivacional. Es decir, aquellas personas que vienen usando marihuana frecuentemente y que su nivel de motivación baja. Entonces rinden menos en el trabajo, rinden menos en los estudios, digamos, tienen menor interés en la vida, se tienden a retraer, y eso lo vemos nosotros permanentemente. Vemos muy frecuentemente los problemas de memoria, algunas complicaciones médicas como la llamada pálida, que no es sino una hipoglicemia aguda, está relacionado al uso de marihuana, porque la gente que usa marihuana sabe que cuando consumen marihuana se produce un efecto que se llama monchi, que es el deseo de comer y sobre todo de comer dulces. Y el deseo de comer dulce está correlacionado con la baja del azúcar. Pero a veces esa baja del azúcar puede ser tan severa que produzca lo que llaman la pálida, que no es más que una hipoglicemia aguda. ¿Ok? Entonces, para sintetizar, debo decirles que cuando se habla de marihuana, estamos hablando de muchas cosas, de muchos productos, de una variedad de formas de consumo, y que a nosotros nos toca la tarea de hacer una discusión seria, sistemática, a profundidad, con evidencia científica que nos permita, digamos, poder tomar decisiones como colectivo de si permitir o no el uso de sustancias vinculadas a la marihuana. Y sobre todo hoy en día, en donde nosotros estamos viendo el uso intergeneracional de marihuana. Es decir, padres que consumen marihuana con hijos que consumen marihuana. Entonces, el hecho que un padre consume marihuana da digamos, un ejemplo que hace que el hijo más fácilmente consuma marihuana o más tempranamente consuma marihuana. Y esos padres y esos hijos tienen que estar conscientes de si están usando marihuana, qué tipo de marihuana están usando, porque no es lo mismo utilizar la llamada marrón, que tiene 4% de THC, al llamado creepy, que tiene 20, 25, 30% de THC, ¿no? No es lo mismo. Y no es lo mismo fumar porros de marihuana que vapear marihuana. Y no es lo mismo un vapeo de marihuana
de una concentración de 20% a otro de 40% o de 80%. Los riesgos aumentan. Y sí está demostrado que la marihuana produce dependencia. Y sí está demostrado que hay una correlación entre el posible agravamiento de una depresión, de un trastorno bipolar, de un trastorno psicótico y el uso de marihuana. Yo creo que con eso cerramos un poco esta exposición. Yo lo hago desde Residencia Humana. Residencia Humana es una institución que presta servicios en salud mental y tiene una unidad de tratamiento de las adicciones. En Humana atendemos cualquier tipo de problema de salud mental, pero dentro de nuestra estructura tenemos una unidad especializada en adicciones, así como tenemos otras unidades especializadas en otras áreas de la salud mental que también atendemos. Ya desde hace 22 años estamos, digamos, atendiendo pacientes psiquiátricos en general y adicciones en particular. Y eso es lo que hace que yo pueda estar aquí hoy, porque siento mi responsabilidad tratar de poner un grano de arena para aclarar un problema tan complejo como este. Cualquier persona que esté interesada en obtener más información, asesoría, etcétera, en relación al tema, con gusto los invito a que nos llamen. Ahí están nuestros teléfonos en el Instagram, y ustedes lo conocen todos, @somoshumana, y digamos, estamos a la orden.